Consejo de Valores de Nuevo León. 7 propuestas en torno a la familia, cultura de paz y educación. Pues soy Clara Luz Flores, soy una mujer que aparento menos años de los que tengo. Tengo 47, con mucho orgullo. Antes sí me causaba algún problema decir mi edad porque parecía de menos años, pero ahora con mucho orgullo les digo que tengo 47 años. He sido presidenta municipal 3 veces en el municipio de Escobedo, he sido diputada local, tengo una maestría en Derecho Administrativo, un doctorado en el proceso, un doctorando, estoy en el proceso ese para poder ser doctora en Derecho Administrativo. Y bueno, pues soy madre de familia de 2 niños, de 5 digo yo porque me casé con una persona que estaba divorciado y que tenía sus 3 hijos, entonces soy madre de familia de 5 hijos porque somos 5. Somos un matrimonio que pues está muy basado en el respeto, en la colaboración, en el crecimiento mutuo. Mis hijos, los chiquitos y los grandes, tengo el orgullo de decir que se sienten como parte de una sola familia y eso pues me da un gran honor y un privilegio, y también ha costado algún esfuerzo para poder ir conjugando este tipo de uniones familiares que pudieran llegar a tener. Yo creo que soy como cualquiera de todas las mujeres que trabajamos y que queremos cambiar cosas que no nos gustan. Yo batallo igual que todas, me despierto igual que todas, la primera de la casa, y me duermo igual que todas, la última de la casa. Y bueno, pero la verdad es que lo que sí puedo decir es que lo hago con mucho gusto, con mucho orgullo, y que cuando ves que hay situaciones de éxito familiar, y digo de éxito familiar en donde logran algunos objetivos los niños, ese tipo de éxito, no éxito material, sino de éxito de unión familiar, es cuando vale la pena el privilegio de ser la primera que te levantas y la última que te acuestas. Sobre todo en esta circunstancia en la que desgraciadamente vamos a tener que padecer. Bueno, primero, estamos padeciendo la circunstancia de incremento de violencia familiar, incremento de circunstancias psicológicas complicadas y emocionales complicadas en la familia, por lo que estamos viviendo en el entorno completamente diferente que no imaginamos nadie con el tema de la pandemia. Pero luego a eso le agregamos el déficit económico que desgraciadamente se está generando, la pérdida de empleos, el cambio de la economía, digo yo, porque estamos en un cambio de época y en un cambio de era, y creo que en este cambio de era pues tenemos la posibilidad de quedarnos peor que como estábamos, porque no nos vamos a quedar igual, porque la verdad es que esto nos ha traído consecuencias negativas, o poder transformar esto en una oportunidad, en una oportunidad para poder crecer. Definitivamente necesitamos fuerza, y la fuerza no se puede dar individualmente. Yo creo que ahí este soporte que te puede dar a ti para poderte sostener definitivamente ha sido la familia. La familia es indispensable para poder sobrellevarnos, y las propuestas que tenemos nosotros para esta consolidación tienen que ver con apoyos desde esta reorganización en cambio de época. Y digo reorganización en cambio de época porque de los 185,000 empleos que se han perdido en el estado, más de la mitad son empleos que se han perdido por parte de las mujeres. Y esto tiene que ver con esta reorganización de cambio de época, en donde pues las mujeres estábamos muy activas, decidíamos trabajar, y ahora pues tuvimos que regresar a la parte de cuidar, porque nuestras habilidades son más de familia, de integración, de cuidar. Y entonces hay que apoyar a la mujer desde esa perspectiva ahora nueva, porque ahora es no solo nada más el cuidar a la familia, sino también sacar adelante a toda la familia de esta crisis económica y emocional que están teniendo tanto los niños como los jóvenes. Entonces, para eso se necesita tiempo. Las mujeres son base importante en ese tiempo, y lo que estamos buscando es que haya este apoyo directo a las mujeres. Generamos el Banco de la Mujer, que es
que las mujeres puedan recibir créditos desde 3,000 pesos. Yo les llamo créditos a la confianza porque son créditos en donde si pagan sus 3,000 pesos, les vamos a prestar 6,000, y si pagan sus 6,000, pues son 12,000, y así hasta 3 millones de pesos. De tal manera que podamos impulsar el que la mujer pueda ser emprendedora, estar al cuidado de la familia, pueda contribuir económicamente a la familia, y que el apoyo se dé mutuo, vamos, entre todos en el crecimiento de la familia. También hay un apoyo particular el tema de los jefes de familia, porque también hay que decir que hay jefes de familia que cargan con la gran responsabilidad y que quisieran participar en este compartir en las responsabilidades, sobre todo en insisto, en este cambio de época. Y ese apoyo va directo a quienes son jefes de familia, que tienen niños que están en educación y que tienen vulnerabilidad, o sea, que no tienen posibilidades de seguir con el estudio, porque es muy importante el proceso de seguir con el estudio. Los programas que nosotros tenemos enfocados son enfocados definitivamente en el apoyo integral de la comunidad para poder generar una familia mucho más estable. La construcción de la familia tiene que ser desde la práctica y desde el ejemplo. Y entonces en la práctica y el ejemplo pues hay que ir formando mucho y acompañando mucho a las madres y a los padres de familia en este cambio de época y en esta condición tan difícil. Y tiene que ver con esa formación para padres, para esta garantía de los derechos de todas y de todos. Bueno, yo te voy a decir algo que ahora he aprendido a reconocer. Y digo a reconocer porque lo vemos, porque lo practicamos en Nuevo León, pero desgraciadamente esa es una fortaleza que nos la tenemos que reconocer. La carne asada. Y la carne asada lo tenemos que decir así porque la carne asada es un cúmulo de valor. Es una convivencia. Nos reunimos a poder estar con los hijos, con los padres, con los abuelos, con los tíos, con los primos, con toda la familia y con los amigos. Y entonces ese es algo que nos distingue, que nos hace muy de Nuevo León, o sea, muy de poder recobrar esos valores de nosotros. Lo que tenemos que impulsar es que no solo sea por el motivo de la carne asada, sino que sea esa convivencia de soporte familiar que podemos tener entre todas las familias. Bueno, primero decirte dos aspectos que creo que yo son importantes para mí. La cultura de paz engloba muchos de los valores y principios que como comunidad podemos tener y que como gobierno podemos tener. La cultura de paz no es solo la denominación de paz, sino son una serie de acciones que puedan generar la pacificación de un entorno. Yo me siento muy orgullosa y muy, muy honrada de ser impulsora de la paz. Me nombró la ONU como una de las autoridades impulsoras de ciudades de paz de todo el mundo el año pasado, precisamente por generar políticas públicas que generen paz en el entorno, en la ciudad de Escobedo. ¿Cuáles fueron estas políticas públicas que son perfectamente trasladables al gobierno del estado? Es la comunidad, el que podamos generar esta comunidad desde los valores, desde el impulsar el esfuerzo de la familia, la pacificación en cuanto a poder generar políticas públicas desde terapias cognitivas conductuales con los jóvenes, con los muchachos, con los grupos de jóvenes, y para no denostarlos como si fueran solo alguna vertiente, sino son grupos de jóvenes que hoy están hambrientos y que están necesitados de que escuchemos sus prioridades. Y sus prioridades pueden ser desde jugar videojuegos, porque hay esa prioridad de programar los videojuegos y de poder ser parte de algo desde los videojuegos hasta poder generar bandas de música, etcétera. Yo me atrevo a decirte algo que para mí es importantísimo y que me siento muy orgullosa de haber participado, pero sobre todo de que haya valido la pena, el esfuerzo y el tiempo que yo he dedicado a estas políticas. Hay un muchacho,
teníamos un problema fuerte con el tema de pleitos entre pandillas en el municipio de Escobedo, en 2 sectores, en 2 polígonos importantes. En uno, un poco más pequeño, y entonces al ser más pequeño, pues más rentables. Pedí ayuda a mucha gente y a muchas universidades, y una universidad empezó a documentar el que era un poco más pequeño, pues estoy hablando de un más pequeño de alrededor de 5,000 familias, o sea, no era pequeño. Pero bueno, el más pequeño, porque había una cultura en ese entorno en donde históricamente, desde casi creo que yo llegué al municipio de Escobedo, se peleaba el turno matutino contra el turno vespertino de la secundaria, y así es que este es un problema de composición social. O sea, no puede ser que ya los nietos o los hijos estén peleándose los de la mañana contra los de la tarde todos los días. Entonces hicimos una documentación, está el libro, es una mejor práctica que creo que se puede replicar en todo el estado, y de hecho la idea es replicar esta práctica en todo el estado, en donde todas las autoridades que teníamos que ver con el gobierno estatal, incluso convencimos a las que tenían, municipal, convencimos a las que tenían que ver con el gobierno estatal, y nos pusimos a poder atender el tema familiar, de tal manera que redujimos a cero los pleitos entre pandillas en ese sector. Está documentado, hay un libro extraordinario que he de decir que ya se me terminó porque como presidenta de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública se me fue, porque los presidentes municipales me decían, es que yo lo quiero replicar, y pues lo regalé a todos los presidentes municipales para que lo replicaran, pero afortunadamente existe toda la investigación que hizo los doctores que estuvieron muy al pendiente de este programa. Pero luego hubo otra colonia que era mucho más grande, 15,000 familias, y entonces nadie le quería entrar a esa. Y dije, no podemos dejar de atender esa necesidad. Y esa no eran pleitos entre los de la mañana contra la tarde, era más bien una colonia que se hizo, se reubicó a todas las familias de todos los lechos de los ríos, de todos los lugares irregulares del estado en un solo lugar. Entonces era todas las ideologías completamente diferentes, etc. Y entonces dije, hay que hacer algo ahí con los muchachos. Y entonces me encuentro con un muchacho, esta es la historia de todos los muchachos, pero la reflejo en uno solo, que tenía 16 años, que era el líder de la pandilla, que tenían una dirección y un futuro de vida completamente diferente al que construimos juntos. Fuimos y les preguntamos qué es lo que quieren, de qué quieren clases que les demos, de cómo quieren que nos integremos. Y entonces me pidieron clases de música colombiana, y conseguimos un maestro de música colombiana buenísimo. Y digo buenísimo porque luego llega el maestro y me dice, ya hicimos la banda, entonces necesitamos un público en donde poder tocar la música colombiana. Y entonces dije, bueno, pues en todos los eventos de la alcaldesa toca el grupo primero, y luego entonces llego yo, y así tocaron en todos. Entonces me dice el maestro, ya estamos listos, y hay un concurso en el que quiero llevarlos, porque ahí va a haber mucha gente que va a poder cazar talentos, y entonces quiero que vayan estos chavos, ¿no? Entonces, pero necesitamos, ya sabes, el güiro y el no sé qué que no tenían. Entonces yo dije, claro que sí va. Van al evento, y resulta que en el evento pues se encuentran la historia de este muchacho que ya tenía 18, 19 años, y que regresan diciéndome, pues ya nos vamos porque vamos a hacer una película, con Netflix, y necesitamos que nos ayudes con el tema de la visa, porque algo pasaba con la visa de trabajo para ir a filmar a Nueva York. Juan Daniel hoy estuvo postulado al Oscar. Yo recuerdo que ha habido 2 personas en Nuevo León que hayan estado postuladas al Oscar, una mujer hace mucho tiempo, y hoy Juan Daniel no lo ganó. Estaba triste porque no lo ganó, pero le decía yo que ha ganado mucho más que un Oscar, que ha ganado la oportunidad primero de a mí de inspirarme, el sacrificio que significa poder estar con ellos todo el tiempo, poder innovar, poder generar políticas públicas para que podamos cambiar la vida de estos muchachos, pero además el sacrificio familiar. Llegué ese día del primer premio de Juan Daniel, cuando se hizo muy famosa la película de Ya no estoy aquí, en el tiempo ahora de la pandemia. Llegué ese día con mis hijos y les dije, ha valido la pena, sí lo hemos podido lograr. Y me dicen, ¿puedo ver la película? Y dije, no puedes ver la película todavía, tienen 8 y 9 años, sí, claro. Todavía no la pueden ver, pero
pero la verdad es que vale la pena el esfuerzo y dices, ahí es donde realmente estás generando política pública que cambia y que transforma vidas. Luego, la posibilidad de generar estos trabajo en educación, en formación, en estos jóvenes. Este modelo, el modelo de seguridad, tiene mucho que ver con la prevención, con el resolver el problema desde la raíz, con la confianza, que es un valor que hemos perdido en las autoridades y que definitivamente lo vamos a seguir perdiendo si la autoridad cree que con más patrullas y que con más fuerza y que con más energía es como se tienen que resolver los problemas. Los problemas se tienen que resolver desde la formación del problema y desde la oportunidad de estos jóvenes como Juan Daniel, de estas oportunidades que les podemos garantizar a todos estos chavos. Los muchachos, el modelo tiene que ver con que podamos garantizarle a los muchachos que cometen una infracción, no que cometen un delito. O sea, eso es muy importante. No es cuando ya cometen un delito, es antes. Es cuando empiezan en su casa, en su calle, se juntan, cuando alguien llega y les dice vamos a tomar alguna droga, por ejemplo. Es cuando llegan y se empiezan a pelear entre ellos y entonces se va generando ese rencor. Y ahí es cuando los tenemos que atender y les tenemos que generar oportunidades. Hicimos este programa de justicia cívica en donde a este muchacho los separamos. Entonces, haz de cuenta que los muchachos que tengan ciertos factores, pues, dependiendo de un lugar que vivan con más incidencia delictiva, su condición socioeconómica, que sus papás pues trabajen los dos, ese tipo de cosas, esos muchachos les damos un acompañamiento para resolverles, digo yo, sus problemas. Este programa lo hice con un centro internacional en Nueva York que se llama Center of Court of Innovation. Este centro se dedica a garantizar la justicia restaurativa, haz de cuenta. Y entonces lo que hacemos con estos muchachos es, si tienen violencia familiar, pues atendemos a los papás en la parte de violencia familiar. Si necesitan becas, si necesitan estudios, si necesitan trabajo, si necesitan regresar con su pareja aunque estén en tercero o secundaria y tengan un hijo, porque así es como estamos viviendo. Ahí les damos la atención necesaria. Hay trabajadores sociales que son tutores, les llamo yo, que van todo el tiempo dándole seguimiento. La policía colabora muchísimo porque la policía de proximidad, esa es la real policía de proximidad, la que mide y la que identifica si ese muchacho regresa o no. Tenemos un récord de muchachos, hoy no recuerdo el número, pero llevan más de 15,000 muchachos que les dábamos un seguimiento personal, pero además los graduábamos, y la graduación tenía que ver con la posibilidad de ya no tener latente la necesidad de convertirse en delincuentes y tener la posibilidad de construir familias. Te puedo contar miles de historias extraordinarias de un niño que ahorita me acuerdo que decía, mis papás me abrazan, ahora mis papás me abrazan. Entonces, y los papás decían, pues es que yo los sigo queriendo mucho, pero es la única forma que yo sabía cómo educarlos, ¿no? Entonces, ese tipo de políticas son las que requerimos para el Estado. La propuesta mía es que podamos generar este tipo de políticas, que generemos la justicia cívica en todos los municipios con un sistema de medición específico, la policía de proximidad real, con una medición real, que tenga un conocimiento específico de ciertas zonas, con esta visión, no con la visión de ser coercitivos, de ser... de generar intimidación, sino más bien de esta posibilidad de conservar y de cuidar. Y el otro modelo que para mí también fue extraordinario, que se llama Sembrando Valores, que es muy de la mano con lo que hace el Consejo de Valores. Lo que hicimos fue que identificamos a los niños más vulnerables en una zona. Más vulnerables en cuarto, quinto y sexto de primaria. Los objetivos eran la alimentación, la deserción, la no deserción, la buena alimentación, la no deserción y la integración familiar. Entonces lo que hicimos con estos niños fue que con el recurso de un tema de corrupción que había con los mercados rodantes en el municipio, los pusimos en
en apoyos familiares económicamente productivos, y que estos económicamente productivos les dábamos, a los niños les dábamos una beca. La beca tenía dos condicionantes: que el niño asistiera a clases de fútbol. Esto va muy de la mano de lo de educación, que me vas a preguntar, pero lo voy a decir. Que los niños asistieran a clases de fútbol, que son clases de fútbol con valores, que ahorita les platico de ese programa, y que las mamás asistieran a un sistema de comercialización. Comercializamos microgrids que vendíamos a tiendas de supermercados, para no decir marcas, y que estas tiendas de supermercados las vendían. Se hizo una cooperativa con las mamás. Las mamás, además de sembrar los microgreens, practicaban y analizaban y concientizaban el mismo valor que el niño estaba analizando y procesando en el fútbol, y con eso entrábamos en dos aspectos importantes para efecto de la familia. Ahí logramos poder tener estas cooperativas y este impulso a la familia desde la posibilidad de la integración de los valores con la integración de la actividad económica. Este programa lo vamos a hacer en Nuevo León, lo vamos a hacer en las colonias que son más vulnerables y que tienen esta disponibilidad a la vulnerabilidad más expuesta, precisamente por sus condiciones de vida y condiciones económicas. El programa de los niños del fútbol tiene que ver con un programa que es consecutivo y hay que decirlo porque va con ciertos meses. Lo hicimos en coordinación con la Fundación Barcelona, que no tiene que ver con el equipo de fútbol, sino que tiene que ver con la ciudad. La ciudad de Barcelona hizo un fideicomiso para sostener el tema del deporte, y ellos crearon un proceso de valores importante que lo que hace este proceso es que practican el valor a través del deporte. O sea, se utiliza el deporte como herramienta de cambio para efecto de una comunidad. Y lo que se hace es que 15 minutos antes de practicar el deporte, eran en este caso el fútbol con los niños, lo que hicimos fue que 15 minutos antes de practicar el deporte se ponen objetivos de crecimiento personal y objetivos técnicos del deporte que se esté practicando. Los objetivos los escogen en equipo, se hacen tipo dinámicas, cierto tipo de dinámicas que se dan para poder generar este tipo de pláticas, y en esas dinámicas escogen el objetivo personal. Y si el objetivo personal es, por ejemplo, el respeto, y el técnico es, por ejemplo, pegarle con el arco del pie a la pelota, lo que se hace es que se practica durante 45 minutos, y terminando los 45 minutos se analiza cómo nos fue con los dos objetivos, con el técnico y con el objetivo interior personal. Y por ejemplo, si el respeto se analiza que si le metí el pie, que si no le metí el pie, así que en qué condiciones. Y lo más importante es que se analiza también y se da la encomienda de transferencia, porque a donde se llega es la parte de la transferencia también. Se da una encomienda de transferencia primero en la escuela y después en la familia, o viceversa, depende de lo que decide el grupo en comunidad. Entonces imagínate el cambio la transformación real en la familia. Llegan papás, eso lo vamos a hacer en todas las escuelas de Nuevo León. Vamos a convertir el deporte en la posibilidad de ser una herramienta de cambio real a través de los valores. Que lo mismo que enseñan los maestros en la educación no se quede solo en la educación, sino que vaya a la práctica con el deporte que estén practicando en cada una de las escuelas. Y que llevemos esa transferencia. Llegaron papás a decirnos qué es lo que le están haciendo a mi hijo, que llega en mi casa y tiende la cama y que me ayuda y no le tengo que decir nada, pero además va con gusto. Entonces, no entiendo qué, o sea, llegan entre preocupados y sorprendidos porque no saben qué es lo que estamos haciendo con los muchachos y con los niños, pero la verdad lo único que estamos haciendo es educación positiva. La educación tiene que ser en una forma positiva. Tenemos un retraso no nada más emocional, sino también en la formación de la educación en el estado. Desgraciadamente hemos alcanzado niveles hasta al nivel 26 en algunos niveles de educación de medición,
y necesitamos reconvertir. Hay que generar estos 4 aspectos importantes para efecto de la educación. Uno, el tema de las matemáticas y de la audioescritura. Otro, el tema de la lectura, de la audioescritura, matemáticas, audioescritura, lectura. El otro es el tema del deporte, esta forma que vamos a hacer a través del deporte como herramienta de cambio para la transformación de una sociedad. Y el otro es a través del arte, de la música, de crecer este hemisferio del cerebro de los niños, que tiene que ver con la sensibilidad, que tiene que ver con el escuchar música en el equipo de trabajo, porque somos un equipo de mucha gente muy comprometida con el tema de los valores y con el tema de la educación. Les decía yo, con el simple hecho de ponerles música clásica en el recreo a los niños en las escuelas, seguramente vamos a cambiar y vamos a empezar a desarrollar ese hemisferio del cerebro que requiere de la sensibilidad y que requiere de la no violencia para poder generar esta cultura de paz y este cambio de transformación real en las familias. Pero no, estamos optando por alguna... No debe de ser solo la música clásica en el recreo, sino que también lo vamos a hacer. Estamos optando y están haciendo estudios para ver cuál es el instrumento que pudiéramos estandarizar para todos. El instrumento estamos analizando cuál es mejor, si la flauta, que la flauta es pues muy accesible para comprarse, ¿no? Hay quien ha hablado de que si ponemos una guitarra, también la guitarra puede ser en el tema de la experiencia de los equipos, porque es esta unión de grandes experiencias. Pues hay quien dice pues con un güiro, porque pues si la música colombiana pues es música, o sea, lo que estamos buscando es desarrollar esa parte de los hemisferios de los niños y de los jóvenes. Entonces, bueno, pues estamos en ese proceso de la decisión de cuál pueda ser los 3, 4 instrumentos que puedan desarrollar esta habilidad de estos niños en estos 4 aspectos fundamentales que se deben de cambiar en efecto de la educación, que es el tema, insisto, de la matemática, es el tema de la audiolectura, es el tema de la utilización del deporte como herramienta de cambio y el tema de la sensibilización a través de la música, de desarrollar este otro hemisferio del cerebro de los niños y de los jóvenes. Primero que nada, deberíamos de regresar ayer a clases. No podemos regresar a clases. Yo no creo que tenga que ver nada más. O sea, ¿cómo puede ser posible que estén abiertos? Y no tengo nada en contra de los establecimientos que se dediquen a la diversión nocturna. Al contrario, creo que también debe de haberlos, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser posible que nuestra prioridad sea esa y no la escuela? O sea, ¿cómo no podemos regresar primero a la escuela antes que eso? Y que se tiene que regresar así, si no hay condiciones, bueno, pues con el equilibrio, con días, con tiempos, con horarios, con el que los papás ya les dio. Hay una tasa muy menor de niños que se contagian que manifiestan el contagio, porque hay quien lo puede tener, pero no lo manifiestan porque los síntomas no son tan graves en los niños. Entonces, pues tiene que hacerse con horarios escalonados, etcétera. Yo porque me la paso en la calle hablando con la gente y en mis recorridos y en mi calle les digo a los niños quién quiere regresar a la escuela y casi la mayoría todos quieren regresar a la escuela. Los que no les digo y si la hago divertida, porque ese es otro factor importante. O sea, hay que hacer que la escuela hoy no va a haber que hacer mucho porque ya todos los niños quieren regresar a clases, ¿no? Pero no debe de ser un padecimiento el estar en la escuela. Debe de ser un gusto con el que ellos vayan a la escuela. Creo que esa es una de las buenas cosas que nos va a dejar la pandemia, que los niños van a valorar, las mamás vamos a valorar la escuela, los niños van a valorar la escuela, los maestros, nosotros vamos a valorar el quehacer del maestro en la escuela y entonces vamos a poder redignificar todo el proceso educativo. Pero definitivamente se requiere un impulso inmediato. Y ese impulso inmediato tendrá que ser, y desgraciadamente no veo que vaya a ser antes. ¿Por qué no veo que vaya a ser antes? Hay estudios que estamos haciendo nosotros y ya llevamos el 75% de las escuelas que están completamente saqueadas, públicas, y que no se puede regresar. Entonces, desgraciadamente, no podemos arriesgarnos, y ahí, perdón, pero voy al tema de no podemos arriesgarnos
en estas elecciones a escoger a alguien que tenga una improvisación más o que tenga una ocurrencia más o que no tenga la sensibilidad de la problemática que nos va a generar la posibilidad de no tener este regreso a clases. Yo lo estoy planeando con el equipo a que sea paulatino, a que sea, si no por horarios, o sea, que las escuelas que estén en condiciones sea este programa de inyección emergente para que regresen a clases, pero además también la posibilidad de que si es necesario la capacitación a los maestros en el tiempo en el que estemos habilitando las escuelas, porque tenemos el 80% de las escuelas sin estar en condiciones de poder regresar, y creo que lo que está haciendo hoy el gobierno actual es que está diciendo pues que pasen las elecciones, que llegue julio, que no regresen a clases y que regresen a clases hasta agosto. Entonces tenemos que prepararnos para eso. El primer día, yo tengo 3 aspectos que quiero hablar con el gobernador o que voy a buscar al gobernador después de las elecciones como gobernadora electa. Uno tiene que ver con el regreso a clases y la educación, de cómo va a ser, porque hay que capacitar a los maestros, hay que habilitar las escuelas, pero hay que darnos esas habilidades a los maestros, y no estoy diciendo porque no estén capacitados para educar, hay que reeducarnos en cómo vamos a recibir a estos niños con esos daños emocionales tan fuertes de no poder salir. Mis hijos todos los días en la noche trato de llegar todos los días en la noche y hacemos oración, y en la oración es cuándo se va a terminar la pandemia. Entonces, el daño emocional que todos los niños están sufriendo no lo vamos a poder revertir si no estamos preparados nosotros emocionalmente para enfrentarlo. Entonces, yo pretendo al siguiente día de la elección, una vez que pueda estar ya electa, hablar con el gobernador para el tema de la educación, hablar con el gobernador para el tema de la movilidad, porque también el tema de la movilidad se está dejando a un lado y también se está pateando el bote, porque no hemos visto la gravedad de la situación de la movilidad en Nuevo León ahorita, precisamente por el tema de la pandemia. Solo tenemos 3,000 camiones, y de esos 3,000 camiones hay que sacar de circulación 1,500 camiones. O sea, no va a haber posibilidad de cómo movernos cuando pase cuando llegue el siguiente gobierno. Y el otro tema es el de la reforma laboral. No tiene que ver con los valores, pero tengo que decir, es el de la reforma laboral, que también están pateando el bote para hasta que pasen después de las elecciones. Y el tema de la familia, el tema de la educación, el tema de las familias de Nuevo León, no se puede patear el bote. Bueno, en ninguno de estos 3 aspectos. O sea, imagínate que la reforma laboral no se está llevando a cabo, hay que hacerla. Perdón que lo diga, no tiene que ver con esto, pero lo tengo que decir. El 1 de mayo es el día que tiene que cambiar todo el sistema. Ya no va a haber junta de conciliación, y si alguien quiere hacer alguna denuncia, lo que sea, una justicia, va a ser otro sistema, y no se ha creado nada, no ha habido un peso de presupuesto para eso. Entonces imagínate que el 1 de mayo del 22 ya cambia el sistema y no hay nada. Entonces estamos dejando indefensos a los padres de familia, a los padres trabajadores, estamos dejando indefensas a las familias porque no estamos generando estas políticas públicas para este regreso a clases, y estamos dejando indefensos a todo Nuevo León por el tema de la movilidad. Bueno, primero que nada, qué pena que terminé la última pregunta así como todo bien catastrófico, pero es la verdad. O sea, esa es, y por eso lo enlazo con esta respuesta, esa es la gran responsabilidad que vamos a tener este 6 de junio. O sea, no está en juego las elecciones, no está en juego nada más una gobernatura como históricamente habíamos estado pensando. Hoy está en juego el futuro de nuestras familias y el futuro de nuestros hijos y el futuro de Nuevo León. Por eso es que yo les llamo a que hagan un examen de conciencia en cada una de las boletas que van a cruzar, que identifiquen la historia de vida de cada quien, que vean los valores personales que han tenido y que han profesado cada quien, que vean los valores y la aportación de valor que están haciendo desde ahora, desde la campaña, no esperarse hasta que sean gobernadores o no, sino desde ahora, desde la campaña, qué están aportando, qué vemos en cada uno de sus discursos, en cada una de sus palabras que te inviten a crecer. Hay una definición muy espiritual, y la digo que es espiritual porque es espiritual, y yo pues profeso también una religión y soy muy espiritual, trato de ser espiritual,
es la definición de autoridad. La definición de autoridad espiritualmente es aquel que te invita a crecer. Debiera ser la definición de todos y todas las autoridades, aunque sean espirituales o no. Debiera ser una autoridad la que te invite a crecer, que te invite a ser mejor persona. Entonces, esa decisión que van a hacer el 6 de junio, de ir a votar o no, ese es primero. De una vez que van a votar, por quién y cómo van a votar. Va a ser trascendental que identifiquen y que yo les pediría que hicieran ese examen de conciencia de quién, por quién van a votar, les inspira esa posibilidad de ser una autoridad real, espiritualmente definiéndola como esa persona que te inspira a crecer y que te va a hacer que crezcas tú como persona y que crezca tu entidad. Yo mi compromiso lo he hecho y lo hago precisamente porque tengo hijos. Lo platicaba antes de que lo dijéramos ahorita en las cámaras. Es la decisión para mí para ser candidata a gobernadora fue difícil porque la razón por la que dudaba de si ser o no era precisamente por dejar a mis hijos, porque hay un sacrificio ahí implícito, pero también la razón por la que creo que debo de participar y por la que creo que puedo gobernar Nuevo León aportando ese valor de cambiar el futuro, es la razón de mis hijos, de cambiar el futuro de mis hijos. Así que yo les quisiera invitar a todos y a todas a que hagan ese examen de confianza este 6 de junio y ese examen de confianza sea primero decidir si ir a votar y cómo ir a votar, con todas las medidas necesarias, si es que están vacunados o no, si es que tienen miedo o no de contagiarse, si ya les dio o no les dio el COVID, pero que sí vayan a votar. Y segundo, que no se dejen llevar, que hagan este esfuerzo, no se dejen llevar por estas cosas que queremos cambiar quienes somos propulsores de los valores. Debemos de trabajar con el ejemplo, y el ejemplo no se dice, se ve y se siente. Y precisamente eso es lo que yo les pido que hagan a la hora de que tengan esas 4 boletas enfrente de ustedes, que hagan tómense su tiempo, no importa, no lo tienen que hacer rápido, tómense su tiempo y tómense su tiempo desde ahora, ¿no? Pero en ese momento cuando estén en la casilla votando, también tómense su tiempo. Es muy importante que garanticemos la posibilidad de un crecimiento real para Nuevo León y de un crecimiento en donde nos represente realmente a todos los ciudadanos de Nuevo León y obviamente a las familias de Nuevo León. Muchas gracias.